Vamos a hablar el día de hoy sobre tos crónica. Tos crónica constituye la causa más frecuente por la cual se consulta en un consultorio de un pediatra. Es el síntoma más molesto por el cual se visita al médico de primer contacto. Y es la forma como nos visitan los pacientes desesperados. Hay tos aguda, hay tos crónica y hay tos que puede ser el anuncio de una enfermedad muy grave. De ahí la importancia de este tema y me gustaría que pusiéramos mucha atención para que nos pudiéramos orientar respecto a este tema. Específicamente voy a hablar de tos crónica en niños. Este viene a ser la causa número 1 por la cual nos visitan los pacientes. Vean ustedes, lo que les comentaba, es la causa más frecuente de consulta. En estadísticas mundiales, en una serie encontraron que se gastaban $600 millones en tratamientos para la tos. Escuchen bien, $600 millones. 16 millones de consultas por año por este síntoma. 16 millones. El neumólogo lo ve entre el 10 y el 38% de su consulta. La causa se llega a determinar en el 88% de los casos. Y una buena parte de ellos llegan a tener la enfermedad, sobre todo en menores de 15 años. Vean ustedes, casi el 50%. La doctora Chang, en un estudio, encontró una frecuencia de 65 veces tose por día en niños con tos crónica. Vean ustedes, 65 ocasiones en promedio, sabemos que la tos es un reflejo bueno, es un reflejo fisiológico que nos hace sacar las secreciones. Un niño normal no debe toser más de 10 veces al día, pues un niño con tos crónica puede toser hasta 65 veces. Se ha podido calificar o clasificar a la tos en la infancia como aguda cuando dura menos de 3 semanas, subaguda de 3 a 8 semanas y crónica cuando dura más de 8 semanas. En un estudio muy interesante se pudo encontrar que encontraban en el 93% una causa. 2 causas de tos en el 53%, 3 causas en el 35% y 5 causas en el 5%. Les voy a platicar un caso muy sencillo. Llega un niño alérgico y le encontramos rinitis, una causa, sinusitis, 2 causas, asma, 3 causas, contaminación ambiental, 4 causas, tabaquismo pasivo, 5 causas, reflujo gastroesofágico, 6 causas, inmunodeficiencia, 7 causas. Bueno, todo esto se puede encontrar. Por lo tanto, el médico bien preparado debe estar con la idea de que no solamente una causa puede ser la causa de tos crónica. Sabemos que la tos fisiológicamente es un acto reflejo voluntario o involuntario. Yo me puedo provocar la tos, pero esto es una tos voluntaria. Hay un reflejo involuntario. Un niño no desea pasarse toda la noche tosiendo. Un adulto no se va a incapacitar por tos porque él quiere, es involuntario. Entonces esto constituye un mecanismo de defensa, de protección de la vía aérea contra irritantes y contra moco. Inhalamos un tóxico, tosemos. Se nos va chueca la comida, tosemos. Tenemos irritación de garganta, tosemos. ¿Y en qué consiste la tos? El mecanismo es una inspiración profunda, un cierre de la glotis y una expiración forzada. Y bueno, viene el mecanismo de la tos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Lo más común es que tengamos causas infecciosas. Sinusitis, primer lugar. Asma bronquial, segundo lugar. Reflujo gastroesofágico, niños que se les regresa el alimento, que son vomitadores, es causa de tos. Fibrosis quística, enfermedad autosómica recesiva, que no tiene curación y que el paciente puede manifestar tos. Anomalías de la vía aérea, enfermedad del movimiento ciliar, en donde los pacientes no tienen movimiento de los cilios
y el moco se atasca, puede provocar bronquiectasias, puede provocar abscesos pulmonares. Y hay una causa que menciona en esta cita de Pediatric Pulmonology, que el hábito de tos, que es una tos psicógena. Se pone nervioso el niño y... El diagnóstico diferencial de la tos crónica es muy importante en pediatría. ¿Por qué? Porque el niño puede tener tos en los primeros 30 días de nacido. No vamos a pensar que tenga sinusitis, no vamos a pensar que tenga cuerpo extraño. Podríamos pensar en que tiene una anomalía de la vía aérea del esófago, que tiene una fístula traqueosofágica, que tiene un pliegue laríngeo, que tiene una traqueomalacia. Son términos que usamos en medicina para describir alteraciones de ciertas partes de nuestro cuerpo, en este caso la vía aérea o la vía digestiva, que pueden relacionarse con tos crónica en niños. Malformaciones broncopulmonares, tumoraciones mediastínicas congénitas, malformaciones cardíacas con congestión pulmonar, soplos cardíacos que pueden hablar de un defecto en el corazón y pueden provocar tos. Y nos vamos a lo más común, las causas infecciosas o lo que ocurre después de una infección, que se llaman causas postinfecciosas, donde el paciente, aun cuando ya no tenga la infección, quedó tan lastimado en la vía aérea, quedaron tan lastimadas sus vías respiratorias, que el paciente, el niño, puede seguir tosiendo aun cuando ya, entre comillas, ya esté curado y haya desaparecido el germen. Y lo vemos frecuentemente en la infección viral recurrente, un niño que asiste a guardería, la infección por clamidia, un niño que tiene inmunodeficiencia, la infección por micoplasma, ya hemos tenido casos de micoplasma neumonía que produce neumonías atípicas, o el paciente con fibrosis quística. Tuberculosis sigue siendo un problema frecuente, problemas supurativos en el pulmón, bajas defensas, niños que tienen SIDA congénita o que tienen inmunodeficiencias primarias o adquiridas. Infecciones de los senos paranasales, ya habíamos hablado de la sinusitis, asma y lo que está relacionado con asma, que es tos crónica, que puede ser el único síntoma de un asma, o relacionado con problemas alérgicos a nivel de nariz y ese moco se baja a la garganta y provoca tos, que anteriormente se llamaba síndrome de goteo postnasal y ahora se llama enfermedad reactiva respiratoria. Pacientes que tienen reflujo, aun cuando no vomiten, pueden tener reflujo silencioso. Si viene el ácido, estimula el tercio inferior del esófago y viene la tos. Disfunción de las cuerdas bucales, problemas en la deglución, niños que tienen retraso psicomotor. Y bueno, es importante ver que en algunos países, en algunas ciudades, la irritación física y química de la vía aérea, Ciudad de México, Coatzacoalcos, gente que cocina con humo de leña, tabaquismo pasivo, viven cerca de un lugar donde hay químicos, pueden tener estos problemas. ¿Qué es lo importante en la tos? En la tos, lo importante es saber la causa. Y para saber la causa, tenemos que interrogar, tenemos que hacer preguntas muy dirigidas a cómo es la tos. Cómo se presenta, cuándo se presenta, en dónde, cómo es la tos, es seca, es húmeda, qué edad tiene el paciente. No es lo mismo una tos en un recién nacido que en un viejito. Las causas van a ser diferentes. ¿Cómo ha ido la tos? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha mejorado? ¿Sigue igual? ¿Ha empeorado? ¿Cómo mejora la tos? Fíjese, doctor, que yo pues salgo de mi casa y mejora la tos. Hay algo en el cuarto, hay algo en la casa, alfombra, gato, humo de cigarrillo. Pero fíjese, doctor, que nomás llego a mi trabajo y empiezo a toser. Resulta que el señor trabaja en una carpintería, trabaja en una bodega. Entonces hay sustancias en el ambiente que le están provocando la tos. Síntomas agregados. Bueno, doctor, estuve tosiendo tanto que hasta me desmayé. Entonces hay un síntoma agregado. La tos se acompaña de ronquido de pecho, la tos se acompaña, ha bajado de peso, tiene dolor de cabeza, ha expectorado con sangre, expectora verdoso o amarillento,
La exploración física tiene que ser muy precisa, porque de otra manera se nos van datos. Hemos tenido niños con cuerpo extraño, niño que se le fue un pedazo de cacahuate y tiene 3 meses tosiendo, y nadie le ha hecho caso a esa tos. Entonces, hay que revisar muy bien el oído, la nariz, la garganta, hay que checar la laringe, hay que ver la tráquea, porque alteraciones a estos niveles pueden provocar tos. Cuando ya tenemos un buen interrogatorio, una buena exploración física, podemos recurrir a algunos exámenes de laboratorio. Por ejemplo, se puede tomar una radiografía de tórax, senos paranasales, una placa lateral de cuello para descartar que tenga crecimiento de adenoides. Si sospechamos reflujo, pruebas específicas. Si sospechamos alguna infección, cultivos, ver cómo están sus defensas. Algunos casos tendríamos que tomar, si tiene problema cardiológico, un ecocardiograma, hacer broncoscopías, estudios ya más sofisticados que lógicamente tienen que ser dados por el especialista. Aquí vemos un paciente que tiene congestión de la nariz, y esto es producido por una rinitis, y la rinitis dio a sinusitis, y la sinusitis dio origen a la tos. Sinusitis, es importante recordar que hay congestión nasal, escurrimiento purulento, amarillo o verdoso, y el paciente siente que le baja una flema a la garganta y tiene esa tos que aumenta más en la mañana o en la noche. Hay sinusitis agudas, subagudas y crónicas, y es muy importante recordar que el gran problema que tenemos es que la sinusitis no es tratada por el tiempo apropiado ni con el medicamento apropiado. Por eso se vuelve una sinusitis crónica o es un problema recurrente. En el diagnóstico es importante ver si el paciente tiene alguna otra cosa escondida, aparte de la historia clínica, ver si no tiene sus defensas bajas, ver si la sinusitis es crónica y sobre todo que el tratamiento sea indicado en forma apropiada. En el caso específico de la sinusitis en el niño, en los niños los síntomas son diferentes a los del adulto. ¿Por qué? Porque el paciente adulto sí nos puede indicar que siente una flema, algo que le pica la garganta. Sí nos puede decir que tiene un cuerpo extraño. Sí nos puede orientar. Y el pequeñito, un niño que no habla, pues podemos tener problemas. El tratamiento de una sinusitis debe ser siempre debe ser por 14 días, 2 semanas. En fibrosis quística tenemos que pensar en que todo niño que tiene poliposis nasal, sinusitis a edad temprana, puede ser que tenga fibrosis quística. El reflujo es importante que lo diagnostiquemos, sobre todo en la infancia, y sobre todo ver si el reflujo no se está complicando y que no llega a tener complicaciones que pueden ser muy graves, que pueden parar en operaciones. El tratamiento debe ser supervisado, siempre debe darse por el médico. No podemos automedicar. Algunos niños requieren cirugía. En la cirugía lógicamente se indica cuando el paciente tiene un problema grave, rebelde, y hay toses que pueden simular o que son el dato único que nos puede dar el asma bronquial. Tos y tos cuando corre, cuando hace ejercicio, cuando cambia el clima, cuando se ríe, cuando llega la noche. Y lo más interesante, que cuando damos el tratamiento específico para el asma, la tos mejora. Este se llama síndrome de tos variante de asma. Casos raros como la bronquitis eosinofílica. Lo más importante y como conclusión de esta plática es que todos los pacientes con tos crónica, la tos siempre tiene una explicación. La tos es un signo o síntoma que es como que el foquito rojo que se está prendiendo para indicarnos que hay algo subyacente, hay una enfermedad de base que explica la enfermedad, y no caer entonces en querer suprimir la tos sin curar la enfermedad de base. Ese es el mensaje que quiero dejar, y sobre todo, toda tos empieza siendo pequeña, siendo aguda,
y puede pasar a la tos crónica. ¿De qué depende? Visitar tempranamente al médico, no caer en la automedicación y no visitar medicina alternativa, que lo único que hace es complicar los casos. Los pacientes llegan complicados, perdiendo tiempo, dinero y complicando su vida en muchos casos. Ese es el mensaje principal que quiero dejar y ojalá esto sirva para que ustedes tengan niños sanos por un México sano.